Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta maravillosa tarde del día domingo 6 de diciembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Estamos aquí para una vez más darle gracias al Señor por haber extendido sobre nosotros su misericordia, por hacer sobreabundar su gracia en nosotros para salvación y por el cuidado y la protección que el Señor nos ha brindado hasta aquí. Él de una manera maravillosa nos ha traído hasta este día y podemos decir, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Damos gracias a Dios porque juntos podemos seguir estudiando la palabra del Señor en este día. Estamos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo y la semana pasada quedamos en el capítulo número 6. Estudiamos los versículos del 1 al 7. Así que hoy vamos a estudiar los versos del 8 al 15. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Padre, te adoramos, engrandecemos tu nombre y te damos gracias por el gran privilegio que tú nos das de ser hijos e hijas, adoradores, servidores del Dios Altísimo, del Dios vivo, del gran yo soy, del Todopoderoso, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A ti te honramos, Señor, en esta tarde porque tú te lo mereces, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy nos das el privilegio de que podamos a través de tu Espíritu Santo escudriñar tu palabra para sacar beneficio de edificación y de fortalecimiento en ella. Tu Espíritu Santo, como siempre, está trascendiendo en nuestra vida para traer tu revelación a nuestros corazones, de tal manera que podamos seguir adelante en nuestras vidas honrándote y glorificándote a ti de una manera especial. Abrimos nuestros corazones, deposita pues tu palabra en ellos para que sea de buen provecho este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, yo he titulado a esta porción de la palabra del Señor del versículo 8 al versículo 15 del capítulo 6 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, le he titulado El arresto de Esteban. El extenso discurso de Esteban desemboca en una acusación muy seria para Israel. Los ejemplos mencionados muestran que la línea fundamental de la historia de Israel, que continúa ininterrumpidamente hasta ese momento, es una resistencia contra Dios y sus promesas. Para destacar y hacer más evidente el asunto de las rebeliones de Israel, se usan expresiones que aparecen ya en el Antiguo Testamento, como incircuncisos de corazón y oído, tercos, testarudos, y quienes resisten al Espíritu Santo, como dice Isaías 63:10. Con estas figuras tomadas del Antiguo Testamento se afirma que los oyentes están fuera del pacto, porque al rehusar escuchar la palabra de Dios, no han cumplido sus obligaciones. Es importante, amados hermanos y hermanas, recordar que seguramente sus oyentes estaban literalmente circuncidados de acuerdo con lo establecido en la ley. Pero la referencia aquí es más profunda. Equivalía a decir que aunque eran judíos, se comportaban como gentiles delante de Dios. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 4 aspectos relevantes de mi tema, el arresto de Esteban.
El primero, el perfil de este hombre de Dios, el perfil de Esteban. 2, defensa de la causa cristiana. 3, complot contra Esteban. 4, Dios honra a Esteban. Vamos a ver este primer punto, el perfil de Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. El requisito más importante para cualquier clase de servicio cristiano es estar lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, Esteban fue un buen administrador, obrero milagroso, como dice el verso 8, y evangelista, como dice el versículo 10. Por el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos ejercer los dones que Dios nos ha dado. Este Esteban que se menciona aquí es seguramente uno de los 7 servidores nombrados anteriormente para ayudar a los apóstoles en el desempeño de su tarea, como vimos la semana pasada. De él se había dicho que era lleno de fe y del Espíritu Santo, en el versículo 5. Ahora se dice que está lleno de gracia y de poder, y por medio de él eran hechos señales y prodigios. No cabe duda de que Esteban era diligente y fiel en el desempeño de su oficio, sin pensar que fuese algo debajo de su capacidad. Y al haber sido fiel en lo poco, le fue encomendado algo mayor, pues le hallamos aquí cumpliendo con el ministerio de evangelista. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Demostraba la verdad del evangelio, obrando milagros en el nombre de Jesús. Estaba lleno de gracia y de poder porque estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, como dice el versículo 5. Es por fe como viene a nosotros el poder de Dios. Por fe nos vaciamos de nosotros mismos y somos llenados de Cristo. Obraba los milagros entre el pueblo, pues los prodigios en el nombre de Cristo no temen el más estricto escrutinio. El segundo punto, defensa de la causa cristiana. Hechos capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cirineos y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban entonces defendía la causa del cristianismo contra los que se oponían a ella. Se nos dice primero quiénes eran sus oponentes en el versículo 9. Todos ellos eran judíos helenistas. Sin duda, habían necesitado mayor gasto de dinero y energía para salir de los países en que vivían y establecerse en Jerusalén, donde tenían ahora su propia sinagoga. Por eso quizás eran tanto más fanáticos en su apego al judaísmo, cuanto que la profesión de la religión judía no era para ellos tan fácil y barata como para los que siempre habían residido en Palestina. Recuerden que los judíos que habitaban en Palestina se les llamaba hebreos. Los judíos que habitaban fuera de Palestina, en otras latitudes, se les llamaba judíos helenistas. Así que esta sinagoga de los libertos
pertenecía a esos judíos que cuando regresaban del exterior, entonces asistían a su propia sinagoga. Eran más radicales que los judíos de Palestina. Los judíos de Palestina no tenían que pagar absolutamente nada. Muchos de estos judíos que nosotros vemos de esta sinagoga que se llama los libertos, en un tiempo fueron esclavos y adquirieron la libertad y pudieron regresar a Jerusalén. Pero para salir de la esclavitud había que pagar una gran cantidad. Así que ellos le costó mucho más su profesión de judaísmo que los que estaban en la misma Palestina. Se nos dice que pertenecían a la sinagoga llamada de los libertos, es decir, de quien habían sido esclavos y se les había dado después la libertad. De los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia proconsular. Lo más probable, amados hermanos y hermanas, por el contexto, es que todos ellos se reuniesen en la sinagoga de los libertos, aunque no puede negarse la posibilidad de que cada grupo tuviese su propia sinagoga. La mención de los de Cilicia arroja mucha luz sobre el proceso psicológico de la conversión del apóstol Pablo, puesto que asistían a su culto los de la sinagoga, los hombres de Cilicia. Es probable que Saulo de Tarso fuese miembro de la congregación y que fuese uno de los contrincantes de Esteban en las discusiones que surgieron allí. Más adelante en el estudio vamos a ver que cuando iban a lapidar a Esteban, la ropa de él la pusieron en el cuerpo de Saulo de Tarso, lo que significa que él estaba allí presente. Es muy probable que él tuviera discusiones con Esteban. Quizás el proceso que culminó en la conversión del perseguidor de los cristianos empezara allí. Bien que el fanático joven había de resistir tenazmente las primeras punzadas de su conciencia y los primeros rayos de luz que le vinieran por el ministerio de Esteban. Pero, ¿por qué disputaban con Esteban y no con los apóstoles mismos? ¿Es que tenían a esto como a hombres sin letras y del vulgo, como dice el capítulo 4, versículo 13? O quizás el gran celo evangelístico de Esteban lo llevó espontáneamente o por designación de los demás discípulos a enfrentarse en discusión con dichos oponentes. Un detalle que no debe olvidarse es que Esteban, además de sus cualidades espirituales e intelectuales que le hacían destacarse entre los discípulos, era de extracción helenista, como los otros 6 diáconos, con lo que estaba mejor capacitado para disputar con los también helenistas de la sinagoga de los libertos. B. También se nos dice cómo soportó Esteban la confrontación en el versículo 10. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían sostener sus propios argumentos ni responder con efectividad a los argumentos de Esteban. No quedaron convencidos, pero quedaron confundidos. No se nos dice que no podían resistirle, sino que no podían resistir a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba. Lo que pasa es que esos judíos helenistas pensaban que discutían únicamente con Esteban, pero discutían con el Espíritu de Dios en él, con quien no podían competir. Vamos al tercer punto: complot contra Esteban. Hechos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Oiga esto es interesante. Los judíos helenistas de la sinagoga de los libertos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, tres grupos, y se levantaron contra él, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. El verso 13 dice: luego presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabra contra este santo lugar y contra la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que Moisés nos dejó. Ellos, los judíos helenistas de la sinagoga de los libertos, al no poder contestar a sus argumentos, le formaron un proceso como si fuera un criminal y sobornaron a unos testigos que le acusaran de blasfemia. Veamos los detalles de esta acusación. ¿Cómo sobornaron contra él no solo a las autoridades, sino también a las turbas, como dice el verso 12, a fin de que si el Sanedrín opinaba que no era reo de muerte, pudiesen obligar al tribunal a sentenciarle por la intervención tumultuosa de las masas populares. También hallaron medio de concitar contra él a los ancianos y escribas, a fin de que, si el pueblo se volvía a favor de él, pudiesen prevalecer con el apoyo de las autoridades. Así, no dudaban de que se saldrían con la suya al tener dos barajas con que jugar. B. ¿Cómo lo llevaron ante el tribunal? Verso 12b. Dice la Biblia: cayendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al Sanedrín. Cayeron sobre él un grupo y se lo llevaron como se lleva un león su presa, según el significado del verbo griego. C. ¿Cuál es el cargo que presentaron contra él mediante testigos a quienes habían sobornado? La Biblia dice: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice el versículo 11, la parte B. Y también dice allí: este hombre no cesa de hablar palabra contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 13b. Pues le habían oído decir lo que haría Jesús, según ellos, contra el templo y contra la ley, como está registrado en el versículo 14. Como en el juicio contra Jesús, estos testigos falsos decían parte de verdad, pero distorsionándola por la forma en la que la presentaban. El cargo era, pues, de blasfemia, agravada por la contumacia después de ser advertido. Los perseguidores de Esteban
parecen mostrar gran celo por el honor de Dios y de Moisés. Pero, ¿dijo Esteban blasfemia contra Moisés? De ningún modo. Ni Jesús ni sus discípulos dijeron jamás cosa alguna que ni de lejos se pareciese a una blasfemia contra Moisés. El cargo queda explicado en el versículo 13. Pues hablar contra el lugar santo equivale a blasfemar contra Dios. Y hablar contra la ley equivale a blasfemar contra Moisés. Esto ya es por sí solo una falacia, pues no hay tal equivalencia. Esteban repite en realidad lo que dijo Jesús, que la ciudad y el templo serían en un futuro próximo destruidos, no por mano de Dios, sino de los romanos, a causa de aquella generación adúltera y perversa. Ahora el Señor Jesucristo lo profetizó. Esteban tomó las palabras de Jesús y las citó. ¿Saben qué, amados hermanos y hermanas? En el año 70 de nuestra era, el general romano Tito llegó a Jerusalén y destruyó el templo, los muros y todo. No dejó piedra sobre piedra, tal como lo había profetizado el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo profetizó el Señor Jesús? Históricamente se dice que cuando el general Tito llegó con el ejército para destruir a Jerusalén, allí habían pocos cristianos. Los cristianos ya se habían ido de Jerusalén porque percibieron que venía el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había prometido. Así que los judíos que quedaron allí, que no conocían al Señor Jesucristo, eso fue un verdadero desastre, porque cuando destruyeron a Jerusalén, a muchos de ellos lo tomaron y lo llevaron a hacer trabajo forzado en Roma. Muchos de ellos murieron en el circo, donde los ponían con los leones, y eso fue desastroso. Tuvieron que pagar bien caro el desprecio que le hicieron al Señor Jesucristo y a las palabras del Señor Jesús. Pero no solo ahí, porque después, en la Segunda Guerra Mundial, otra vez, los judíos tuvieron que padecer muchísimo cuando se habla de lo del holocausto. Eso es una cuestión horrible, hermano. El haber rechazado a Jesús. Por eso es que Jesús, cuando estaba en la muralla de Jerusalén, dice que miró a Jerusalén y lloró. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto, así parafraseando, cuánto me gustaría que en este día tú conocieras quién es el que te visita. Si tú pudieras conocer al que te visita, te libraría de muchas cuestiones que te pueden venir en el futuro. Y el Señor Jesucristo lloró porque espiritualmente, como profeta, podía percibir lo que en el año 70 iba a ocurrir con toda la ciudad de Jerusalén, con el templo y los muros. Entonces, esto de considerar que hablar contra la ciudad de Jerusalén equivalía a blasfemar contra Dios y hablar contra la ley, y no es que Esteban estaba hablando contra la ley. Esteban lo que estaba era en su discurso diciéndole a los judíos cómo ellos no habían cumplido con la ley, y eso ellos lo consideraron equivalente a una blasfemia contra Moisés. También era falsa la acusación de hablar contra la ley,
pues Jesús mismo había dicho que no había venido para abrogar la ley o los profetas, no para abrogar, sino para cumplir, como dice Mateo 5:17. Y si cambió ciertas costumbres, fue para introducir y establecer otras mucho mejores. Vamos a ir al cuarto punto. Dios honra a Esteban. Aquí vemos un hecho maravilloso. Cómo el Señor trató de que los judíos, mediante una intervención sobrenatural, se pudieran dar cuenta que Él respaldaba a Esteban. ¿Sabe qué, amados hermanos? Los judíos, aunque vieron algo sobrenatural, siguieron con su plan hasta que lapidaron a Esteban. Dios honra a Esteban, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. O sea que aquí se nos dice igualmente cómo en medio de esa situación honró Dios a Esteban. Es costumbre, hay que entender el contexto de esto para saber cómo Dios honró a Esteban. Es costumbre de los jueces observar fijamente el rostro del reo, en el que se refleja con frecuencia la culpabilidad o la inocencia. Esteban aparecía con tal serenidad mezclada de bravura y con tal mansedumbre llena de majestad que todos vieron su rostro como el rostro de un ángel. No cabe duda de que su rostro resplandecía como el rostro de Moisés cuando hablaba con Dios. Dios quería, y los judíos sabían eso, hablaban del ministerio del Espíritu con gloria. Los judíos sabían lo que había acontecido con Moisés, qué acontecía con Moisés cuando hablaba con Dios. Le tenían que cubrir la cara porque la cara brillaba. Ahora aquí está Esteban. El Señor hace que la cara de Esteban brille. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? Que realmente Esteban no ha violado la ley, que de la misma manera como él hizo brillar la cara de Moisés, ahora está haciendo brillar la cara de Esteban. Es impresionante, porque para que la cara de Esteban brillara, o sea, ese brillo es una manifestación sobrenatural de Dios, pero aún con esa manifestación sobrenatural de Dios, los judíos no pudieron entender. Tenían el entendimiento entenebrecido, como el judaísmo en el día de hoy. Yo por eso le digo a mis hijos, a mis hijas, a mis pastores fraternos, yo les digo que tengan cuidado con el judaísmo, porque ellos tienen las mismas intenciones que tenían en el primer siglo, no han cambiado. Ellos están esperando que llegue el momento. No estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando los judaizantes, los judíos que están en el judaísmo, porque hay muchos judíos que se han convertido al Señor Jesucristo, y los judíos cuando se convierten al Señor Jesús ya no siguen el judaísmo, siguen a Jesús como Señor, como Mesías. El problema es que el judaísmo no acepta que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Mesías. Ellos están esperando que venga el Mesías, no están esperando que regrese Jesús. Entonces, ¿qué opinan ellos de Jesús? O sea, ellos opinan que Jesús es un farsante, como hubo otros farsantes en medio de Israel. Si la religión judía aceptara que Jesús es el Mesías, todo el pueblo de Israel
cambiaría su manera de pensar. Lo que sucede en el día de hoy es que como nosotros tenemos mandamiento de parte de Dios, nosotros los que creemos en el Señor Jesús, de orar, de ayudar a Israel, y como así lo está haciendo la iglesia, ayudando muchísimo a Israel, entonces ellos no nos pueden tener de enemigo a nosotros. En cuanto a lo que tiene que ver con la relación, interpersonal con nosotros, pero lo que tiene que ver con el judaísmo, entonces ellos nos consideran a nosotros perros. Nosotros somos gentiles, perros que no podemos pertenecer al pueblo de Dios. Entonces ellos, para que nosotros podamos pertenecer al pueblo de Dios, lo que quieren es que nosotros nos hagamos un prosélito. O sea, que nosotros aceptemos el judaísmo. Y al aceptar el judaísmo, tenemos que renunciar a Jesús como Mesías, porque el judaísmo no reconoce a Jesucristo como Mesías. No cabe duda, amados hermanos, que Dios quiso hacer algo con los judíos en ese momento. Dios quería, con este brillo sobrenatural, honrar a su fiel testigo y confundir a sus perseguidores y a sus jueces. No desistieron por eso en su furiosa persecución contra él, sino que continuaron con su procesamiento. Amados, tengamos cuidado. Esta historia de Esteban se va a repetir no en una persona, en muchísimo, porque el anticristo va a hacer pacto con el judaísmo en los 3 primeros y medio años. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ábrenos el entendimiento y concédenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estar alerta con todo lo que está ocurriendo. Queremos darte gracias por el registro de esta palabra y por habernos permitido estudiarla en el día de hoy. Ella a nosotros nos debe abrir el entendimiento, porque tú hiciste brillar con tu revelación el rostro de Esteban. Señor, muchísimas gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Y si Dios lo permite, espero estar con ustedes el próximo jueves. Tengan buenas tardes en el nombre del Señor Jesús.